Muy, pero que muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes, para compartir la palabra del Señor, para compartir ese mensaje precioso y poderoso del Evangelio. Hoy vamos a compartir la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 39, que dice así: El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Recordemos cómo ayer en el devocional veíamos cómo el Señor les decía a sus discípulos que si ellos no tomaban la cruz para seguirle, entonces no eran dignos de Él. Ya les explicaba que esto de cargar la cruz se tiene que entender con una mentalidad no solamente judía, sino de la propia época de Jesús, para entonces poder captar correctamente lo que el Señor quería transmitirles. Y justamente después de decirle a los discípulos que ellos tenían que cargar la cruz, les da, por así decirlo, la recompensa o el resultado de hacerlo. Jesús les dice que el que halla su vida la va a perder, pero sin embargo el que pierde su vida a causa de él la va a encontrar. Aunque puede parecer una contradicción lo que está diciendo el Señor, porque lo que en definitiva está diciendo es que quien halla pierde, pero quien pierde halla. Aunque suene un poco extraño, es toda una realidad. El Señor nos está hablando aquí de las dos vidas que toda persona tiene. Aunque en realidad no son dos, sino una, pero podríamos clasificarlas o separarlas en dos partes. Por un lado tenemos la vida terrenal y por otro lado tenemos la vida eterna. La vida terrenal es la vida que pasamos en este cuerpo. Y la vida eterna es esa vida donde abandonaremos este cuerpo y moraremos eternamente, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno, según hayamos decidido aquí en la tierra. Y Jesús dice que el que quiera vivir su vida terrenal sin servir al Señor y sin cargar su cruz, estando dispuestos aún a la propia muerte, la consecuencia es perder una eternidad en el cielo. Sin embargo, aquellos que perdemos nuestra vida terrenal aquí en la tierra por causa de nuestro Dios, aquellos que estamos dispuestos a echarnos esa cruz al hombro sin importar las consecuencias que eso conlleve, entonces podremos disfrutar de una eternidad juntamente con nuestro buen Dios. No te voy a mentir. Vivir aquí en la tierra sin cargar la cruz es mucho más apetecible, es mucho más placentero que vivir con la cruz. Pero como bien dice el libro de los Proverbios en el capítulo 14 y en el versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que sin embargo el final de ese camino es un final de muerte. Y luego están, por ejemplo, los que piensan y los que hacen, como el apóstol Pablo, cuando él dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 24, que de ninguna cosa hace caso y que aún ni siquiera estima su vida como algo precioso para él mismo, con tal de que él pueda terminar esta vida terrenal con gozo para Dios. Lógicamente, estas afirmaciones de Jesús tienen que interpretarse dentro del contexto del martirio. El Señor está haciendo referencia a cuando los discípulos son perseguidos hasta la propia muerte. Y si en esa persecución, para poder librarse de morir, niegan al Señor, es ahí cuando puede ser que hayan ganado la vida terrenal, es cierto. Pero fíjate en la consecuencia. La consecuencia es que pierden la vida eterna con Jesús. Pero sí, es dentro del contexto del martirio, pero también podríamos aplicar este versículo en menor escala a la persecución que quizás nosotros podamos vivir. Me explico. Hay ocasiones en que, ya sea familiares, amigos o simplemente conocidos, nos preguntan si nosotros somos cristianos y algunos por vergüenza o por el motivo que sea, dicen que no. Esto lo podríamos ilustrar, por ejemplo, con el propio apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que cuando Jesús es arrestado, hay un dato que dice que Pedro comienza a seguirle de lejos. Y las personas comenzaron a decirle que él formaba parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Pedro hasta en 3 ocasiones, dice la Biblia, que lo negó. Pedro sabía que si decía que él era discípulo de Jesús, iba a tener consecuencias. Por lo tanto, prefirió negar al Señor. Prefirió guardar su vida
antes que perder la causa del Señor. Gracias que después hubo una restauración en Pedro, ¿verdad? Y ya todo cambió. No solamente Pedro nunca más volvió a negar al Señor, sino que además Pedro se convirtió en un gran predicador de la palabra de Dios, del Evangelio. Pero mucha gente no está dispuesta a sacrificar ni aún lo más mínimo de su vida con tal de no negar al Señor. Esto le pasa mucho, por ejemplo, a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes, ya sea en los colegios, en los institutos, incluso en las propias universidades. Cuando los jóvenes cristianos se ven rodeados en sus clases de personas que no creen en Dios e incluso de personas que se burlan de los creyentes, y entonces ese entorno le preguntan, oye, ¿ustedes son cristianos? ¿Son creyentes de Jesús? Por desgracia, muchos dicen que no. Pero bueno, no nos vayamos solamente a los jóvenes, ¿verdad? Hay muchos adultos que se avergüenzan de decir en sus trabajos o en sus entornos que son creyentes en Dios. Recuerdo el caso de un hombre, coincidimos en una obra. Ya les he explicado que yo me dedico a instalar aire acondicionado. Este hombre era electricista y entonces, cuando coincidimos en una obra, yo le dije, ¡hey, Dios te bendiga! Yo te he visto en la iglesia de tal lugar. Y él se me acercó y me dijo en voz baja, por favor, una cosa es la vida en la iglesia y otra muy diferente es la vida en el trabajo. Claro, como queriéndome decir que no le dijera a nadie que es cristiano. Dios es muy serio con este tipo de personas. Porque si al final nosotros no somos fieles en lo más pequeño, nunca lo vamos a hacer en lo grande. Si no somos capaces de decirle al mundo que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, estoy convencido que si esos creyentes se enfrentasen a una persecución como la que sufrieron los apóstoles que estamos viendo aquí, rápidamente negarían al Señor. Te repito lo mismo que te dije ayer. Ser cristianos no es ningún juego. Esto es para hombres. Esto es para valientes. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 16 y en el versículo 13, velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente. No neguemos al Señor nunca. Nosotros no perdemos nada cuando alguien nos persigue a causa de nuestra fe, sino que más bien ganamos la vida eterna, como nos enseña el Señor en este precioso versículo que estamos tratando hoy. Vamos a orar a nuestro Dios en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tantas maravillas que tú haces en nosotros, Señor. Queremos bendecirte y adorarte, Señor. Ayúdanos a portarnos varonilmente, como dice tu palabra, a esforzarnos, a ser serios, Señor, y a estar a la altura de nuestra fe. Gracias por tantas bendiciones que derramas cada día sobre nuestra vida y te pedimos que hoy nos vuelvas a bendecir en este día martes, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de compartir de nuevo la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.